creo que es un tema que a mí me apasiona muchísimo en lo personal, lo trabajo mucho y dado a mi filosofía de vida que tengo, porque, diríamos, yo soy de la fundamentada, mi vocación y todo mi trabajo en la filosofía humanística. Entonces, pues con mucho agrado y con mucha alegría, pues asumí este compromiso de poder compartir, ¿sí? Para mí es importante que este espacio lo veamos como un espacio realmente de reflexión en conjunto, ¿sí? Que hubiera sido muy rico si nosotros estamos presentes todos juntos, pero diríamos en la virtualidad, por toda la situación que estamos pasando, en la virtualidad tenemos que hacer uso de este proceso tan vital en el ser humano que es la reflexión. Yo he preparado este compartir de esta temática, diríamos, basada en un espacio reflexivo, porque realmente nosotros como profesionales y como personas, esa capacidad jamás lo debemos perder, ¿sí? Porque eso es lo que nos caracteriza y nos diferencia de otros seres vivos. Bien, hablar de humanización en tiempos de pandemia es fundamental, ¿sí? Empezar reflexionando sobre, diríamos, las características o la situación del siglo XXI. Probablemente muchos, diríamos, han reflexionado sobre el contexto de la sociedad del siglo XXI, ¿sí? Yo les voy a compartir desde la experiencia que he tenido de trabajarlo, diríamos, basado en lo que es el análisis que hicieron los ministros de educación por los años 86, 1986, diríamos, comandado esta comisión tan importante y tan valiosa y que muy pocos de nosotros los profesionales conocemos, por Jerónimo Bindé, el ministro de Educación de Francia, donde en los años de 1986 ellos se reunieron para poder hacer un análisis de cómo iban a ser las tendencias del siglo XXI. Desde esa época realmente pues la tecnología no estuvo muy avanzada y no se difundió mucho, pero diríamos los que tuvimos la suerte de que ese documento llegara a nuestras manos, hemos intentado por todos los medios difundirlo. Y esas son las 10 grandes tendencias. Yo no voy a hablar de las 10 porque definitivamente me faltaría tiempo, pero sí algunas que son, diríamos, insumos valiosos para esta reflexión, ¿sí? Entonces, la sociedad del siglo XXI, la primera gran característica que tiene, ¿sí?, que se diferencia totalmente del siglo 20, es la transformación radical de la sociedad. Ya no vivimos en la sociedad del siglo XIX, aunque muchos de nosotros como personas y como profesionales seguimos anclados a ese siglo. Pero este siglo XXI, donde se dan las transformaciones radicales de la sociedad jamás vista, es primero que la sociedad se volvió individualista. El centro realmente de esta sociedad es yo primero, yo segundo, N veces yo y después, totalmente después serán los otros. Esta característica del siglo XXI nos debe llevar a pensar mucho, porque como individualidad, pues nos ha llevado y nos ha confundido a que personalmente seamos tan individualistas y profesionalmente, de tal manera que nuestro trabajo se ha vuelto fragmentado por esta característica de aquí, ¿sí? La individualidad, diríamos, muchos decían que estaba reflejada en los niños, que son las nuevas generaciones, pero en estudios, en investigaciones muy serias, tanto, digamos, antropológicas y tanto sociales, han demostrado que, diríamos, que la sociedad
en todo el ciclo de la vida nos hemos vuelto muy individualistas, ¿sí? Otra de las características dentro de esta transformación radical de la sociedad es la diferenciación o los diversos tipos de familia, ¿sí? Ya no es esa familia donde, diríamos, donde es papá, mamá, hijos, sino puede ser dos personas del mismo sexo como familia, dos hombres del mismo sexo, tanto mujeres como hombres, donde ahora es más frecuente, antes era menos frecuentes que hubieran padres solteros o padres, diríamos, que están a cargo de los hijos, porque era más frecuente las madres con hijos. Entonces, esta es una nueva tipo de familia que también es una gran característica y que conlleva muchas veces a problemas en nuestro desempeño laboral. Lo vamos a ir tomando en los diferentes aspectos. Luego también diríamos otra característica es nuevas agrupaciones de familia, ¿sí? Generalmente la mayoría que pasamos de los 50 años para arriba, ¿sí? La agrupación familiar era muy rígida, no solamente en la formación, sino inclusive en uniformarnos a todos igual. Todos teníamos que usar pues lo mismo, ¿sí? Tal vez no el mismo modelo, pero el mismo tipo de tela y todo. ¿Sí? Ahora realmente estamos viviendo una sociedad caracterizada por la familia permisiva. Todo vale, todo, ¿sí? Ya los niños realmente no son formados con esa rigidez, que es buena, que es mala, no es el momento de poder analizarlo en este momento, pero diríamos, sería bueno que lo viéramos después. Otra característica es la primacía de la estética sobre la ética. Ahora, diríamos, la ética ha disminuido totalmente, ya la solidaridad, la compasión, todo lo que está basada en los valores, prácticamente van disminuyendo cada día más. Y lo que tiene mayor valor, mayor peso es la estética. Todos nos preocupamos por nuestro cuerpo, ya esa preocupación a veces es extrema que va en desmedro de nuestra calidad de vida e inclusive también de nuestra salud y de nuestro bienestar, ¿sí? Y la parte moral. Ahora en la actualidad, pues si roban los de cuello blanco, no es igual como el pobre que puede robar unos huevos para poder alimentar a su familia. Probablemente a la cárcel van a ir los que roban huevos y no las personas que están robando realmente a los países, ¿no? Entonces, otra de las características son los nuevos, diríamos, problemas sociales que han aparecido, las drogas lícitas. No sé si aquí en Perú, no he tenido tiempo mucho de revisar, pero por ejemplo en Costa Rica, donde yo resido y trabajo, realmente las drogas lícitas es altamente consumido por los estudiantes, inclusive de la universidad, en tiempo de exámenes, las drogas lícitas son muy utilizadas. Y luego las deformaciones del cuerpo como nuevos problemas sociales, ¿sí? Pues también ahí hay mucha discusión que se tiene que dar porque, diríamos, hay países donde está normado que no se puede, digamos, desfigurar la identidad física del ser humano, mientras en otros sí. Y también como problemas sociales, muchos de los sociólogos y trabajadores sociales lo consideran a la, diríamos, homosexualidad, ¿sí? Todas estas transformaciones radicales de la sociedad del siglo XXI, ¿sí? Realmente, diríamos, merma mucho nuestro quehacer, ¿sí? Otra de las grandes características que tiene es la polarización externa. Y dentro de la polarización externa son las crecientes desigualdades en la sociedad. Hay gente realmente que vive con $2 diarios, mientras en otros países, pues diríamos, está hasta $120 por día, ¿no? Entonces esa gran desigualdad, mientras unos piensan
en un nuevo teléfono iPhone diríamos, del 2021, hay gente que realmente está pensando cómo conseguir un pan. Esas grandes desigualdades realmente en la sociedad permean también nuestro quehacer. Y por eso es que estamos haciendo esta reflexión en conjunto. Un segundo aspecto es, diríamos, la pobreza como desigualdad e inequidad, ¿sí? Hay gente que a pesar de que son pobres, pero tienen influencias ya sea por la comunicación o la labia, como decimos comúnmente, diríamos, logran muchas cosas, mientras que hay otras personas que no lo pueden conseguir porque no tienen esa facilidad. Y por supuesto, dentro de la polarización externa, también la exclusión social. Como exclusión social, diríamos, están las personas adultas mayores e inclusive exclusión social las personas que tenemos un poquito de sobrepeso o somos obesos, ¿sí? Las personas migrantes, las personas negras, las mujeres, ¿sí? Y eso hay que tomarlo en cuenta porque muchas veces pensamos y decimos que como, por ejemplo, como mujeres decimos ya no, nosotros tenemos igualdad, mientras un ser humano del sexo femenino en el mundo está excluido, todos estamos en la misma canasta. Quiere decir, no hemos logrado, diríamos, la igualdad social de género. Bien. El problema que yo quiero detenerme y quiero que tratemos de reflexionar y que lo tengan presente es este cuarto, diríamos, característica, que es la pérdida de fe, también se llama, ¿sí? Diríamos, porque esto nos atañe como personas y como profesionales. Y diríamos, todo esto nos ha llevado a un desfondamiento de la racionalidad. Ya la racionalidad no tiene fondo, ¿sí? Este vacío existencial hace que la vida no tenga sentido, ¿sí? No tiene sentido personal, no tiene sentido para algunas personas en lo familiar, no tiene sentido no tiene sentido como sociedad, como parte de la sociedad, de tal manera que diríamos como el dicho que dice, pues nace sin ninguna forma de trascender en forma positivamente. En la actualidad lleva tanto a jóvenes, adolescentes, que son la mayoría, pero también hola, se fueron. Escucha. Ah, bueno, se escucha. Ahora sí, estamos Ahora bien. sí. Ajá. Por otro lado, hay un vacío de ideología. La ideología es fundamental en el ser humano, dado que esto nos da como elemento fundamental para lo que es nuestra cosmovisión de mundo que tenemos, el tener una ideología en conjunto con la filosofía que uno debe tener, ¿sí? Luego vivimos la cultura de lo fácil. Entonces, aquí todo vale, ¿sí? Y esto también es un aspecto fundamental que debemos tomarlo en cuenta porque diríamos en esta cultura de lo fácil, pues nadie quiere trabajar más de la cuenta, nadie quiere esforzarse. ¿Por qué? Porque todo queremos fácil, todo lo buscamos en internet, todo, sí, plagiamos o plagian, mucha gente copy-paste hace porque quiere la cultura de lo fácil. Ahora, pues quiero, diríamos, una comida, quiero comer, entonces llamo, sí, por teléfono y me lo traen la comida. Entonces, todo tiene que ser fácil, como
como se dice, no, diríamos, comúnmente. Luego diríamos, lo más triste y que tenemos que hacer conciencia es la pérdida de fe en el progreso. Ya prácticamente aquellos que nos dedicamos a la investigación, tenemos que hacer artimañas para hacer unas investigaciones humanas, para hacer unas investigaciones realmente a que no engruesen las filas de las bibliotecas, ¿sí? Porque definitivamente la sociedad ha perdido fe en el progreso, ya no cree en la ciencia, ¿sí? Y esto está dada realmente a nivel mundial con todo lo que nos bombardean y con todo lo que nos da. Yo no sé si ustedes recuerdan esta fe, diríamos, esta pérdida de fe en el progreso. Yo no sé si recuerdan que un enfermero, que fue enfermero y que, fue enfermera y que no estaba contento con su opción, diríamos, de sexual. Entonces, él hizo todo ante su sociedad para ser mujer. Y él se casa. Cuando se casa, la señora que se casa con él o la persona que se casa con él, la mujer, no pudo tener hijos, entonces él se acordó en ese momento que había sido en algún momento de su vida, había sido mujer y prácticamente hicieron todo el trámite para que él pueda, diríamos, hacer la gestación y después fue llevado por muchas partes del mundo, ganó mucho dinero, ¿sí? Haciendo o dando su testimonio de por qué lo hizo y diríamos, y todas esas cosas. Eso permitió realmente que a la sociedad perder fe en la ciencia, e inclusive ellos con la finalidad de seguir ganando dinero fácil, ellos embarazaron una segunda vez, pero en la segunda vez ya nadie le dio atención porque muchas personas que estaban contra esa forma, diríamos, de que ellos habían adoptado, entonces ellos ya no lograron la finalidad que estaban buscando. Por otro Normita, lado, diríamos, la ciencia ha perdido mucha credibilidad ante la sociedad por todo lo, diríamos, el avance que han hecho en las bombas atómicas, en todo lo que es las armas químicas. Entonces, por eso, ¿sí? Y es una pena porque todo el resto de ciencia que se intenta hacer también no tiene credibilidad. ¿Sí? Y eso nos compete a nosotros realmente que en nuestro trabajo cotidiano, además diríamos, no lo hacemos, ¿sí? Tenemos que hacer investigaciones para crear ciencia. Todos los profesionales tenemos el gran compromiso. Normita, ¿Aló? no ¿Se se ve, escucha? no se ve, sí te escuchamos, pero se perdió las diapositivas. Hay que volver a compartir, por favor. Bueno. Ahora no puedo salir. Vamos a ver nuevamente. ¿Dónde está? ¿Cómo es un PDF? No está ahora. Vieras qué difícil que está esta cosa. Se perdió. Hola. Sí, te escuchamos. Bueno. Voy a tener que volver a cargarlo. Y me van a esperar un ratito, por favor, Claro. porque no sé si quieren hacer alguna pregunta para aprovechar hasta ahí. Eva. ¿Alguna pregunta, colegas? Oh, Dios. Está lento. Creo que es de aquí es el problema. Está haciendo Sí, un poco de aire. por ratitos
por ratitos, pero muy pequeñitos se te va, pero además bien. Uy, pero no carga, no está cargando, pues, porque es pesado. Ay, María. Esperamos un poquito. Sí. Pero no carga, no quiere cargar el internet. Voy a ver si lo cierro esto. A ver, voy a dejar solamente eso. Si cierras tu cámara de repente, ¿no? Sí, voy a cerrar yo creo que un ratito el... Ya, ahora sí vemos. Y ahora sí, sí se ve todo. No te escuchamos. Tu audio. Ya. Ahora sí. Ahora sí, les decía que otra de las características es la agudización demográfica. Esta agudización demográfica está en los dos extremos, la disminución de la natalidad y el crecimiento de la población adulta mayor, ¿sí? Entonces, en algunos países es más marcada que en otras. La disminución de la natalidad en Europa prácticamente recién están ahora en el 0.7%, ni siquiera llegan al 1%. ¿Sí? En América Latina todavía la natalidad no fue tan drástica, pero el crecimiento de la población adulta mayor en cuanto, diríamos, a la longevidad y en cuanto diríamos, a la cantidad de personas adultas mayores, sí es considerable, ¿sí? Casi en todos los países. Por supuesto que en Europa es muy marcada las dos tendencias. Y en esta agudización demográfica se agrega las amenazas de salud, ¿sí? También le da esa característica de agudización demográfica y está dado por las dos grandes enfermedades que se llaman del siglo XXI, que es prácticamente la obesidad y la anorexia. La anorexia y la obesidad está considerada, diríamos, a nivel investigativo como condiciones de, diríamos, de muerte, así lo llaman, ¿sí? Esa característica.
Otra de las características son las mayores amenazas para la paz, la seguridad y los derechos humanos. Aspecto que también tenemos que considerarlo, que si bien es cierto, hay paz entre las grandes potencias, por ejemplo, en el caso de Europa, prácticamente se integraron, mientras que hubo en América el resurgimiento, diríamos, de todo lo que es el nacionalismo, ¿no? Y el fundamentalismo y el localismo. Entonces yo no soy de tal comunidad o yo no soy de tal bloque de grupos, ¿sí? Y hay nuevas formas de violencia, la violencia realmente y conflictos, por ejemplo, a nivel de Centroamérica, que conozco mucho más y he hecho estudios, es las famosas maras, ¿no? Pero diríamos aquí en Perú estaba viendo que está considerado por los sociólogos y antropólogos, diríamos todo lo que son las comunidades, ¿cómo se llaman? Los ronderos, las comunidades rurales que tienen como ronderos. Están haciendo el estudio, todavía no han llegado a toda esa conclusión, pero ya hay estudios. Y diríamos la multiplicación de focos terroristas. Los focos terroristas que aún sin tener la filosofía tan arraigada, pero diríamos por formas de cómo se agrupan o se asocian las personas, entonces asumen también ser terroristas. Y la intolerancia religiosa. Yo soy de tal religión, por lo tanto, la otra religión yo no me junto con las otras personas. Está la intolerancia religiosa de algunos grupos o de unos grupos contra otros grupos. Otra de las características, la mundialización se deshumaniza. Esto es prácticamente la base fundamental, las otras que les he venido diciendo como el desfondamiento de la racionalidad y todo lo que tiene que ver con la transformación radical de la sociedad, entre otras, diríamos, la piedra angular de toda la deshumanización, tema que nos convoca y aspecto que tenemos que estar retomando, es porque el mundo se ha deshumanizado. ¿Y por qué se ha humanizado? Porque hay las grandes desigualdades, hay agrupamientos, ¿sí? Entonces, de los países ricos y de los países pobres, la fragmentación latinoamericana, ¿sí? También diríamos los países que ponen en sumisión a su población porque prácticamente dependen de las migajas de los países ricos. Tanto es la sumisión, el sometimiento, entonces lleva a que el país no sobresalga y que no esté a una altura de un país desarrollado, ¿sí? Le ponen títulos, ¿sí? Le ponen títulos, pero al final, realmente en la clasificación económica y política, son países pobres. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, se dice que es un país de desarrollo intermedio, pero no existe esa clasificación y tampoco tienen el comportamiento de esa categoría, porque no existe, ¿sí? Luego, un papel fundamental es el mayor protagonismo de la mujer. La mujer realmente en este siglo XXI se ha escolarizado, ¿sí? Más, e inclusive las personas adultas mayores, ¿sí? Van a la escuela, van al colegio. En Costa Rica tenemos diríamos, la oportunidad de ver personas de 90, de 80, de 70 años que están estudiando una carrera. La de 92 años fue la que se ha graduado de abogada y está ayudando a las personas adultas mayores, porque ya, diríamos, por ese protagonismo de la mujer se creó, diríamos, las universidades tienen cursos para personas adultas mayores, ¿sí? Y diríamos, las 5 universidades nacionales que existen, las 5 tienen el programa que se llama el Programa Integral para las Personas Adultas Mayores a nivel educativo.
Entonces se ha escolarizado más, tiene mayor participación, ¿sí? De tal manera que la participación ha conllevado que ya tengamos un grupo de personas que han sido presidentas latinoamericanas, ¿sí? Por otro lado, dentro del protagonismo de la mujer pues ahora es ministra, tiene papeles más políticos, es más ejecutiva, pero la gran sorpresa y la gran, diríamos, situación es que la mujer, las responsabilidades que tiene, ¿sí? las lleva con ella donde va, sea presidenta, sea que está, diríamos, a nivel ejecutivo. Entonces ella está preocupada por los niños, está preocupada por la casa, está preocupada por el esposo, está preocupada por la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, la familia como los padres, los hermanos, etcétera. Entonces, esa responsabilidad muchas veces no lo deja actuar realmente a plenitud de sus capacidades, porque tiene que estar dividiendo sus capacidades en los otros aspectos. Luego diríamos el avance de las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones han avanzado mucho, tiene cosas muy positivas, pero también tiene cosas muy negativas. Dentro de las negativas tenemos que realmente el contacto humano se va perdiendo. Todos nos comunicamos con nuestros familiares y estamos felices de mantener comunicación, pero esa comunicación, digamos, el 60-70% es virtual, muy poco, a veces ya va disminuyendo el contacto de persona a persona. Pero la gran ventaja es que justamente, diríamos, las telecomunicaciones nos están permitiendo diríamos, a nuevas formas de comunicarnos, pero tal vez yo diría que no es comunicarnos. Yo no estoy de acuerdo con la palabra comunicarnos, sino más bien a diferentes formas de cómo podemos aprender y cómo podemos aprovechar para poder estar en contacto, pero no diríamos... y eso se llama la omnipresencia de los medios de comunicación masiva e Internet. ¿Sí? Son aspectos fundamentales. Y la última característica es la domesticación del hombre por el hombre. Y esto conlleva a que se puede dar a nivel de la familia, a nivel, diríamos, de nuestro desempeño laboral, ¿sí? Cómo nosotros empezamos a domesticar a los otros seres humanos, ¿no? Cómo hacemos que ellos piensen como nosotros queremos que piense. Y realmente eso es fundamental dentro de la deshumanización. Esto quiere decir que si hoy nos preocupamos, por ejemplo, más por el perrito, por alguna mascota que tenemos que para las personas. Y si ustedes analizan, prácticamente todos los días hay comentarios en las noticias de que fulano mató a sutano, que qué sé yo, ¿no? Ya la vida humana no tiene valor como la vida de un animalito. Y esto está basada en la domesticación que trata de ser el hombre a otro hombre, ¿no? O el ser humano a otro ser humano. Bien. Esta, diríamos, es el contexto del siglo XXI. Ya tenemos como sociedad, tenemos muchas mermas en cuanto a los aspectos fundamentales para lo que es la humanización, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo también, qué características tienen los servicios de salud, ¿sí? Los servicios de salud realmente están masificados, la atención está centrada en la enfermedad y no en el bienestar, en la vida y diríamos, y en la salud de las personas, sino en la enfermedad. La atención es fragmentada, totalmente fragmentada. Viene el cardiólogo, ve el corazón, viene el nefrólogo, ve el riñón y así por el estilo, ¿sí? La enfermera, diríamos, de cuidados intensivos, solamente cuidados intensivos, la enfermera de medicina, solamente medicina, la enfermera diríamos, de cirugía, solamente las cirugías,
¿sí? Hay escasez de recursos, diríamos, como del talento humano, recursos materiales, recursos económicos, recursos de infraestructura, ¿sí? Y eso va a depender, pues, de todas las políticas de salud que están vigentes y de todo también, diríamos, el compromiso de los profesionales de poder exigir mejoras en sus servicios de salud. Sí. Por otro lado, diríamos, los servicios de salud predominan modelos de profesionales de alta especialización. La especialización se ha dado en este siglo, empezó en el siglo anterior y en este siglo está la súper prácticamente especialización. Y no hay potencialización, que es diferente a la especialización. Por ejemplo, yo soy enfermera, después de enfermera soy curriculista, después de curriculista soy, diríamos, gerontóloga, y después de gerontóloga soy, digamos, investigadora, y después de investigadora estoy estudiando todo lo que es los altos estudios que se llaman, que es el doctorado, sí, y el postdoc junto lo estoy haciendo, entonces todo lo que es la transdisciplinariedad, todo lo que se llama el pensamiento complejo, etcétera, etcétera. Yo no, digamos, yo no estudié enfermería gerontológica, yo no estudié, sí, todo en enfermería, sino diversifiqué mi quehacer, ¿sí? Porque yo me dedico a la docencia, tengo mucha pasión por lo que es la investigación, entonces estudié, diríamos, investigación, me encanta mucho conocer todo lo que es la gerontología, entonces he ido potenciando en lugar de súper especializándome en mi propio quehacer, ¿sí? Pero hay muchas personas que van así porque también las instituciones piden, pero como yo, entonces trato de salir del esquema. Por otro lado, los servicios de salud han despersonalizado. Yo trabajo, ¿sí?, desde la concepción de seres humanos. Como seres humanos no, diríamos, no somos personalizados. Somos personalizados porque la sociedad nos convoca y nos exige a que estemos registrados con un nombre, a que tengamos una cédula de identidad, a que tengamos un código de cómo conducirnos en la sociedad, ¿sí?, etcétera, etcétera. Nos vuelven personas, de tal manera que esa, diríamos, esa condición que nos han hecho personas ha conllevado que nosotros usemos máscaras. Entonces tenemos una máscara para la familia, tenemos una máscara para los amigos, tenemos una máscara ante nuestras autoridades o ante nuestras jefaturas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, pero cuando los servicios de salud, cuando realmente a un ser humano que va a recibir atención o cuidado, le ponemos un número y decimos, el paciente de la cama 21, lo estamos despersonalizando porque esa persona tiene un nombre y ya omitimos el nombre. Entonces, eso es despersonalización. Por otro lado, los servicios de salud, hay demasiado tiempo de espera que tienen que ser los seres humanos que requieren o que requerimos atención. Y esa espera, diríamos, no solamente se cuenta la espera en el mismo institución de salud, sino el traslado desde su casa hasta el centro de salud, hasta la institución de salud y de la institución de salud hasta el regreso a su casa. Entonces es demasiado y muchas veces no reparamos en esto. Por otro lado, diríamos los servicios de salud para los profesionales, y en este caso que nos convoca para los profesionales de enfermería, muchas veces hay una falta de condiciones adecuadas de trabajo, ¿sí? Donde prácticamente hacen que doblen turnos, hacen los turnos, diríamos, sobre todo donde se considera que son áreas de alta, diríamos, demanda de atención y de estrés, no se considera tiempos o espacios para, digamos, para la recreación o el cambio de rutinas, ¿sí? Por otro lado, hay un distanciamiento afectivo, ¿sí?
En algunos casos, diríamos, que se dan en algunos países, por ejemplo, como el caso de Costa Rica, este distanciamiento afectivo fue, diríamos, condicionado por la dignidad humana, que le llaman así, y por vivir en la democracia, y dentro de la democracia hay un aspecto que nadie puede afectivamente socializarse con otra persona si no es su familia. ¿Sí? Entonces es un distanciamiento afectivo normado, como se dice, ¿no? Pero en el caso de Perú, he estado tratando de buscar y no he visto tal distanciamiento como política, digamos, de Estado. Luego hay una indolencia, no estamos generalizando, pero sí, diríamos, en los servicios existe indolencia ante el sufrimiento. Las personas sufren realmente y ya es como que uno se ha habituado a ese dolor, ¿sí? Tal vez como un efecto de negación, ¿sí? Espero que por lo menos en la noche antes de dormir pues hagan ese examen de conciencia o estén haciendo esa reflexión para, para poder diríamos, examinarse, de que no sea una falta de doble carga de trabajo y de desgaste. Yo conozco profesionales, amigas, compañeras mías que han estudiado, que trabajan en un hospital, diríamos, de la Seguridad Social o un hospital del Ministerio de Salud y tienen que trabajar en la clínica por los bajos sueldos. ¿Sí? O tienen que hacer docencia y práctica y tienen que quedarse fuera de horarios y todo, ¿sí? Entonces hay una sobrecarga realmente de trabajo y de desgaste de los profesionales. Y por supuesto también, diríamos, hay ausencia de la participación del paciente o la familia en el tratamiento. Sí, pues a los pacientes, sí, que normalmente se dice, sí, a ese ser humano que va a recibir la atención, no lo hacemos participar, lo anulamos toda su condición de ser humano, donde él tiene que tomar decisiones, donde él debe participar. Y luego, diríamos, también se puede ver dentro de, perdón, me pasé al otro lado, dentro del servicio de salud, sí, la burocracia, ¿sí? Donde tanto papeleo tienen que hacer hasta para salir, para que le presten la ambulancia, es todo un trámite, ¿sí? Y otras características que tenemos que analizar son de los profesionales de salud. Entonces hay una falta de reconocimiento del ser humano, el distanciamiento afectivo que ya habíamos hablado, hay una sobrecarga de trabajo y lo característico y lo más lamentable es la cosificación del ser humano. Sí, esa cosificación ya explicada anteriormente, donde, diríamos, es despersonalizado y prácticamente es deshumanizado. Las dos condiciones fundamentales, diríamos, lo pierde, tanto como persona, tanto como ser humano. Dentro de los profesionales, diríamos, hay profesionales sin vocación ni mística, y esto muchas veces está enraizada en su formación. La formación realmente no ha sido una formación sólida. Primero se ingresa sin vocación y luego, diríamos, la formación no les ha llevado a ese proceso realmente para asumir el compromiso, un proceso reflexivo, lo que predomina en la actualidad. He estado viendo yo los programas de formación de acá de Perú, me llama muchísimo la atención, que están centradas en, diríamos, en las bases teóricas y no realmente en la parte de ética, bioética, en la parte más humana. Sí, es muy rico, muy vasto, tiene demasiadas cosas realmente en lo que es la técnica. Prácticamente se está preparando para que hagan, pero no le estamos preparando para que sean, ni para que tengan conocimiento, ni para que, diríamos, sepan conocimiento. Porque el saber no es abrirle la cabeza a la persona y introducir todos los conocimientos ahí, sino
lo fundamental, los principios básicos que debe saber y enamorarlos para que ellos, por su propia responsabilidad, puedan construir su propio conocimiento. Qué riqueza si realmente podríamos hacer ese ejercicio y si podríamos lograr ese aspecto. Bien, entonces, también tenemos que ver las características del ser humano en la actualidad, ¿sí? El ser humano que requiere atención y cuidado prácticamente tiene mucha desconfianza en el sistema. Esto lo he verificado preguntando a algunos familiares que han ido a la atención en este proceso de pandemia. Algunas personas les he mandado por correo, conocidas, ¿sí? Y familiares conocidos también, familiares que tengo contacto con ellos para preguntarles y realmente demuestran mucha desconfianza, ¿sí? En el sistema. Luego diríamos un ejercicio inadecuado de su autonomía y de sus derechos. Las personas aquí en Perú, diríamos por toda la cultura que tenemos de tanto diríamos, respeto, mal llamado respeto, sí, las jerarquías y el distanciamiento que hay entre uno y otro realmente hace que las personas no hagan uso de su autonomía y sus derechos, ¿sí? Esto es, diríamos, me apena mucho porque al vivir yo en un país democrático donde las barreras jerárquicas no existen, todo es horizontal, no hay, diríamos, militares, ni hay policías, ¿sí? Entonces, se vive muy tranquilo. Entonces, nosotros, por ejemplo, al presidente le decimos, hola, Carlos, ¿cómo está? Y nos acercamos ese tiempo que se puede darle la mano, se le daba la mano, ¿no? Y nosotros tocamos la puerta y entramos, mientras que aquí uno tiene que tocar la puerta y tiene que esperar que le digan pase. ¿Sí? Entonces, prácticamente, y autonomía para poderse expresar, para exigir sus derechos, no existe, porque, diríamos, ya sabemos la represalia que se toma. Por otro lado, las personas que requieren atención tienen falsas expectativas de curación o de atención. Dice, yo voy a ir al hospital para que me atiendan lo mejor, porque yo escuché que mi familiar o a tal persona la atendieron bienísima, ¿sí? Y van y realmente muchas veces topan con profesionales o con personal que realmente no les brindan esa atención de calidad. Yo les recomendaría que busquen el video de El regalo de la señora Tin. Esa es un video, yo no sé si está completo, estuvo un tiempo completo en el internet, pero El regalo de la señora Tin, para que puedan ustedes reflexionar, ¿sí? Donde ella quiere hacer la voluntad de su esposo y va al hospital. El esposo fue reconocido, pero la señora no fue reconocido. Este señor era un gran magnate donde tenía mucho dinero y era una persona un benefactor de ese hospital, y entonces la atención le dieron de alta calidad. Pero cuando él muere en su casa y le dice a la esposa que vaya al regalo, ella no deja el regalo, porque cuando a ella va prácticamente lo desorientan en lugar de orientarlo, y realmente ve y comprueba que ese hospital es inhumano. Es muy interesante. Yo quise conseguirlo para ver y hacer taller, pero no fue posible. La vida centrada en la enfermedad quiere decir que el ser humano también tiene centrado, ¿sí? Mientras estoy sano, no me voy a la consulta, no voy al servicio de salud o al sistema de salud, ¿sí? Porque estoy sano. Entonces también él tiene en su mente, diríamos, su vida centrada en la enfermedad. Luego también niega el sufrimiento. Nadie quiere sufrir, y hay personas más que otras, de tal manera que se vuelven adictos a los medicamentos, se hacen, diríamos, son polifarmacia, toman demasiado medicamento. Luego hay una ausencia de autocuidado, y el autocuidado, diríamos, no como conductas, sino como filosofía de vida,
¿sí? De tal manera que es diferente el autocuidado como filosofía de vida que como conductas, que muchas veces lo trabajamos desde la teoría de Oren, ¿sí? Y es filosofía, es prácticamente un compromiso personal que uno tiene que asumir. Bien, entonces diríamos, viene el COVID y prácticamente el COVID nos hace vivir una crisis sanitaria y humanitaria sin precedente en el último siglo, ¿sí? Este ser humano que acabamos de ver, las características del ser humano, de la sociedad en general, ¿sí? Centrado en la belleza, en la estética, prácticamente nos vuelve a una retrospección y a una reflexión profunda de nuestra humanidad, que somos seres como los que participaron en la otra conversación que tuvimos, bueno, o charla que tuvimos, prácticamente decíamos que el ser humano, ¿sí? Tiene la vida muy frágil, diríamos, es muy sensible, que rápidamente él mismo puede destruirse a sí mismo. Entonces, esta crisis de una enfermedad, de una pandemia, declarada pandemia, nos lleva a una gran crisis humanitaria, donde prácticamente nos ha llevado a un confinamiento con un gran estrés, con una gran subida de peso, con una soledad, ¿sí? Ahora prácticamente nos hemos dado cuenta la importancia que tiene la familia, los amigos, de poder vernos, de poder, aunque sea pelear muchas veces, no discutir, pero nos ha llevado a eso. Y también ha puesto evidencia cómo el sistema de salud realmente no ha estado preparado y no está preparado y no está condicionado, ¿sí? De tal manera que tuvieron que sacar y todo se ha abocado a COVID y prácticamente todas las otras enfermedades se han tenido que quedar, ¿sí? Rezagadas por la prioridad. Entonces, si nosotros realmente hiciéramos un análisis de cuándo empezó, diríamos, el COVID en China, que fue en diciembre del 2019, ¿sí? Y si nosotros realmente hubiéramos ido preparando como se hizo el trabajo en el tiempo de cólera, ¿sí? Que fue Perú el país que realmente erradicó muy rápido y salió muy airoso frente a lo que fue también, diríamos, el cólera en ese tiempo, ¿sí? Entonces, eso nos lleva a pensar que realmente esta crisis sanitaria, ¿sí? Y es importante que lo consideremos, ¿por qué llegamos a esa crisis sanitaria y humanitaria? ¿Sí? Sin precedentes. ¿Por qué? ¿Estuvimos preparados? ¿Realmente nuestros servicios fueron humanizados? ¿Estábamos tan organizados nuestros servicios? ¿Estructurados? ¿Estábamos trabajando en equipo? ¿Sí? Entonces, sí, porque realmente esta crisis humanitaria nos ha hecho perder a cuántas colegas. Antes de ayer, una colega de mi promoción mía, ¿sí? 2 días de COVID prácticamente, y ella falleció. Entonces, ¿cuántas vidas humanas hemos tenido que perder? Y profesionales que supuestamente manejan bien todo lo que es, diríamos, la asepsia y la limpieza. Imagínense las personas que no tienen conocimiento. ¿Y cómo decirle nosotros cuando realmente nosotros muchas veces no hemos tenido esas consideraciones fundamentales? Entonces, nosotros las enfermeras y enfermeros somos seres humanos que atendemos a seres humanos. No somos profesionales de enfermería que atendemos objetos. Somos sujetos nosotros que atendemos sujetos y somos seres humanos que atendemos seres humanos. Entonces, como seres humanos, ¿sí? No tenemos que perder esa condición de seres humanos. No somos personas como personas solas, somos seres humanos. ¿Por qué? Porque tenemos, diríamos, una vocación, tenemos que tener una mística, tenemos que tener un compromiso. El compromiso nuestro no es tener un trabajo y llevarnos, diríamos, un salario para vivir. ¿Sí? Espero
diríamos que las personas que iniciaron por eso, que es válido en algún momento, pero hay que trabajarlo, porque es una vocación, ¿sí? Enfermería, ¿sí? Es fundamental dentro del sistema, pero requiere de profesionales de alta calidad humana. Miren lo técnico, ¿sí? Si bien es cierto, se requiere, pero por lo técnico, solamente por lo técnico, usted no está brindando ni atención de calidad, ni atención con calidez. Entonces, eso es importante que tengamos en cuenta. Entonces, ¿quiénes somos los seres humanos? ¿Sí? ¿Quiénes somos esos seres humanos? Esos seres humanos somos seres con dignidad, ¿sí? Y esto muchas veces en el personal de enfermería, diríamos, pierden su dignidad ante los profesionales médicos, ¿sí? Y jamás debemos considerarlo como algo que no tenemos que trabajarlo. Es una cosa que tenemos que trabajarlo y tenemos que tener una dignidad porque somos profesionales que hemos pasado por una institución formadora, porque hemos pasado 5 años estudiando, que luego muchas se han capacitado. Entonces, pues tener una dignidad, y esa dignidad nos lleva a tener libertad y a tener derechos, tan igual como ellos. Luego diríamos somos seres humanos con estructuras complejas, estructuras biológicas, estructuras fisiológicas, estructuras mentales, realmente demasiado complejas, pero esas estructuras complejas nos dan prácticamente muchas características importantes para el desarrollo de nuestra vida. Luego diríamos somos seres multidimensionales, no solamente tenemos cuerpo, ¿no? La parte biológica. Yo les decía la propuesta mía de un modelo de autocuidado que trabajo, son de 14 dimensiones de la vida humana. Una dimensión fundamental es la dimensión ecológica, ¿sí? Todo el ambiente donde yo vivo, ¿sí? Todo lo que hay dentro de ese ambiente, diríamos, ecológico también influye y que tiene que ser considerado. Ustedes lo saben, que algunas enfermedades, algunas patologías que tienen los seres humanos que ustedes atienden, pues cuando regresan a su casa tienen que tener, diríamos, la parte de lo que es el microambiente adecuado para la enfermedad, ¿sí? La parte económica, ¿sí? La parte, diríamos, de recreación fundamental. Entonces, por eso. Pero además también somos seres muy vulnerables, ¿sí? Y la vulnerabilidad se ha evidenciado ahora en el cólera, ¿no? Porque aparentemente, pues el cólera nos ha desequilibrado tanto físicamente, ¿sí? Como mentalmente. Por el agotamiento, diríamos, mental, nos ha llevado a también la parte física, que aparezcan algunas dolencias en muchas personas. Somos seres únicos e irrepetibles, somos seres trascendentes, somos seres inmersos en un contexto familiar y social, ¿sí? En el caso de ustedes después del trabajo van a su casa, los espera su familia, ¿sí? Tienen que hablar con su familia, tienen que establecer contacto con su familia. También son unos seres sociales, los amigos, cuando uno está, diríamos, con poca salud o estamos enfermos, entonces los amistades nos llaman, nos alientan, nos visitan. Bueno, en este caso nos llaman porque no nos pueden visitar. Somos seres humanos con creencias y valores enraizadas en una cultura que tenemos que considerarlo, ¿sí? Y dentro de esa cultura hay muchas subculturas. Ustedes, por ejemplo, en Arequipa, pues tienen una cultura como arequipeños, ¿sí? Pero además tienen unas subculturas o muchas subculturas dentro de su familia. Somos seres con razonamiento, todos razonamos, todos pensamos, por eso nosotros necesitamos que nos tomen en cuenta, que nos dejen tomar decisiones, ¿sí? Somos seres con libertad y tenemos libertad, que son dos cosas que expliqué en la otra conferencia pasada. Con libertad quiere decir es la capacidad de la esencia, diríamos, de que soy libre en decidir y que nadie me coapta y nadie me quita esa libertad, y
y también somos seres que tenemos libertad, que esa libertad que está, diríamos, en el tener, está en la esencia del tener, esa sí me la pueden quitar. Si yo, diríamos, si yo mañana, que es domingo y que hay encierro, yo salgo a la calle, me coge el policía y me lleva a la cárcel, ¿sí? Y esa me la quita, mi libertad. Somos seres con sentimientos y emociones, nos emocionamos mucho, tenemos sentimientos y muchas veces, diríamos, nuestros sentimientos son lesionados y también nuestras emociones no son respetadas a veces, ¿sí? Somos seres con roles. Tenemos roles de hijos, roles de padres, roles de hermanos, roles de tíos, roles de, diríamos, como profesionales que tenemos una responsabilidad, etc. Y por supuesto también somos seres con derechos, pero sobre todo con deberes. Yo normalmente lo coloco al contrario. Primero son los deberes para mí, para yo exigir derechos, porque hay mucha gente que exige derechos, pero no cumple deberes. Bien. ¿Hasta ahí preguntas? No. Bueno, voy porque ya con el tiempo. No hay preguntas. Bueno, diríamos, también somos seres que tenemos barreras mentales. Y esas barreras mentales se deben por 4 condiciones. La condición que tenemos del control, que todo queremos controlarlo, y si nos sale del control, pues nos desesperamos. Luego diríamos de tener la razón, ¿sí? Todos queremos tener la razón y es una barrera mental realmente que limita muchas veces el ser humano. Y diríamos la otra barrera es la barrera de la aceptación. Aceptar normalmente cuesta mucho, a veces no se entiende, ¿sí? No se comprende. Y aceptar, por ejemplo, si nos dicen que tenemos COVID, todo el proceso que lleva, ¿sí? Aceptar la enfermedad, o si nos dicen que ya no tenemos trabajo, o nos dicen vayan a su casa, ¿sí? Es difícil. Y la otra barrera que tenemos el ser humano es el miedo a sufrir. Nadie quiere sufrir. Evitar, y más unos que otros, ¿sí? El miedo a sufrir, porque muchos diríamos, en cuanto al miedo a sufrir físicamente, le duele la cabeza, ¿quién tiene, por favor, una acetaminofén o qué sé yo? ¿Sí? Y se toman, porque tienen miedo a sufrir, ¿sí? Y eso no puede ser. Tenemos que tomar conciencia que este ser humano, cuando se enferma, tiene repercusiones. Yo no sé si ustedes han pensado en todas las repercusiones que tiene ese ser humano. Si hay repercusiones en el equilibrio somático, en el pensamiento habitual. Si yo estaba pensando en mi trabajo, que tenía que trabajar, tengo una enfermedad, entonces la prioridad es pensar, me sanaré, estoy dejando de trabajar, cómo estarán mis hijos, etcétera, etcétera. Entonces, también hay una pérdida del pensamiento habitual. Hay pérdida del ritmo normal de vida. ¿Sí? Todos tenemos un ritmo que nos levantamos, hacemos ejercicios, o preparan la alimentación, el desayuno, qué sé yo. Hay un ritmo de vida, luego uno va al trabajo, etcétera, ¿no? Entonces se cambian los hábitos diarios, ¿sí? Ya los hábitos ya no son igual. También hay una pérdida de imagen corporal de sí mismo, ¿sí? Y de la autoestima. Porque yo que creía que soy fuerte, ahora yo soy enferma. También hay pérdida de la libertad, porque tiene un horario para comer, si se va y se hospitaliza, tiene un horario para bañarse, un horario para todo, para visita de sus familiares, etc. Luego diríamos, también hay una pérdida de autonomía. No puede ejercer su autonomía porque está condicionado por el sistema. Pierde su rol familiar, si es madre de familia o es padre de familia, ya no tiene, es prácticamente una persona dependiente del servicio. También hay pérdida de su sexualidad. Aquí yo no estoy hablando de la sexualidad coital, yo estoy hablando de la sexualidad como expresión amplia de la sexualidad, ¿sí? Todos los sentimientos, las muestras de cariño, los pensamientos que puede decir,
Por ejemplo, cuando son parejas y uno le dice, hoy mi amor, buenos días. Eso es una expresión de sexualidad. Los sexólogos lo llaman de una sexualidad plena, pero otros sexólogos, algunos, porque otros la sexualidad plena lo llaman a la sexualidad coital. Entonces prefiero llamarlo de la sexualidad más global. Luego diríamos se pierde también el ritmo de trabajo y algunos inclusive llegan a perder el trabajo porque ya tienen que incapacitarlo porque ya no pueden seguir trabajando. Hay una pérdida de la vida familiar, ya no comparten espacios cuando están hospitalizados y también de su vida comunitaria, de encontrarse con los amigos, de reunirse, de saludarse, etcétera. Muchas veces también hay pérdidas de los sueños y aspiraciones, porque como no sé la enfermedad, cómo voy a quedar de la enfermedad, entonces los sueños que tenía de irme de viaje o el sueño de trabajar para tener un carrito, ya probablemente ya no puedo trabajar. Luego hay, diríamos, depresión y hay una pérdida de los estilos de vida, también capacidad de elegir, pérdida de la dimensión psicológica, emocional y social, ansiedad, ira, frustración. Esos son aspectos ya muy conocidos. Y hay limitación de la vida personal, familiar, laboral y social, implica modificaciones de hábitos de vida. Todos estos aspectos y algunos otros más, ¿sí?, son las repercusiones cuando uno enferma. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque queremos llegar a la humanización. No podemos entender la humanización si no, diríamos, hemos de alguna manera repasado brevemente estos aspectos. ¿Qué espera un ser humano que busca atención o cuidado? Lo primero que busca es ser reconocido, valorado, atendido y considerado como ser humano, no como enfermedad. Que no le diga, el cistitis o la paciente, ¿qué diríamos? Con TB, sí. No, quiere que se le diga, diríamos, la señora María, la señora Rosa, qué sé yo. Luego, ser respetado como ser humano y como persona, sus opiniones, sus sentimientos, sus pensamientos. Es importante, ¿sí? En este momento estoy triste, un sentimiento tan normal, ¿sí? Pero muchas veces, ¿cómo va a estar triste? Es que usted tiene que estar acá para que se sane. Estamos nosotros prácticamente negando o pasando por alto sus sentimientos, ¿sí? Quieren recibir atención integral, holística, interdisciplinariamente para sentirse aliviados y reconfortados, ¿sí? Integral, ¿sí? Una atención integral, totalmente integral, que abarque todas las dimensiones de la vida humana, holística, que esté realmente traspasada por todo el elemento holístico de integralidad y que toda la atención, ¿sí?, de tal manera que no vaya a venir la otra colega de enfermera y le ponga otra inyección, sino que esté bien intercomunicados, integrados, tanto unidisciplinariamente como interdisciplinariamente. Ser escuchado y que le den una palabra de aliento, ¿sí? Eso es importante, que lo que ellos buscan. ¿Qué espera un ser humano que busca atención? Que disminuyan sus angustias y temores y que le calmen el dolor, que lo acompañen, dejarlo que tomen sus propias decisiones mientras sean capaces, porque una persona que no tiene ya, diríamos, el poder de decidir, ahí sí, muchas veces nos compete a nosotros como profesionales tomar las decisiones. Pero mientras realmente la persona esté en sus 5 sentidos, ellos deben tomar sus decisiones. De ser informados de lo que le van a realizar, ¿sí? Luego de comprender su historia de vida y su curso de vida, eso es importante. Yo creo que ahora ya no hay tiempo ni espacio para hacer una comprensión de la historia de vida de las personas y del curso de la vida. La última experiencia que yo tuve realmente fue en el Hospital Rebagliati en Lima, cuando yo fui docente. Estaba con las estudiantes de fundamento, donde, diríamos, donde una señora tuvo más de 32 abortos y prácticamente no le habían hecho una buena historia de vida, no le habían hecho una buena recopilación
y simplemente el aborto, al final el equipo médico, digamos, determinó que todos los abortos, ¿sí? Porque nosotros como enfermeras, como los estudiantes que tenían que hacer historias, llegamos a la conclusión que ella amaba mucho los gatos y tuvo toxoplasmosis, y por eso eran muchos de sus abortos. Y esa señora, por ejemplo, hasta ahora ella se sigue comunicando conmigo porque pudo lograr que su bebé naciera vivo, y ahora es todo un joven, ¿no? Todo un joven un profesional inclusive. Bien, ¿qué solicitan los seres humanos que requieren cuidado y atención? Que el profesional comprenda que lo técnico no es todo. Ellos dicen, miren, muchas veces no me quejo de la atención que me dan, diríamos, en cuanto a lo técnico. Me dan mis pastillas, me controlan, todo bien, pero realmente no tienen un tiempito para escucharme cuando le digo que por favor va a venir mi familiar, qué sé yo, trayéndome algo, o que pase un ratito porque tengo que firmar algo, qué sé yo. Entonces, ellos dicen que comprendan que lo técnico no es todo, también la parte humana es fundamental, y que le brinden atención con alta calidad técnica, pero también con alta calidez, que es diríamos la calidad humana, ¿sí? Que sea nuestra atención con calidez. Ahora, tenemos que pensar qué significa la pandemia para el ser humano, ¿sí? La pandemia para todo ser humano, para nosotros mismos, como profesionales, ustedes que están trabajando, muchas de ustedes, yo aquí en mi casa confinada, y ya muchos años que no trabajo, digamos, como docente de práctica. Entonces, miedo significa muerte, incertidumbre, desesperación, compasión por las personas que están sufriendo y todas las maldades que está haciendo la sociedad en cobrarles, sí, porque sobrevaloran los medicamentos y el oxígeno, realmente tener compasión con esas personas, ¿sí? Cambio en nuestra vida, en nuestra forma de vivir, ansiedad, dolor, indignación, confinamiento. Sí, ya estábamos saliendo del confinamiento, pero nos colocaron también los domingos nuevamente, soledad, aislamiento, pero también nos da oportunidades, de tomar conciencia, responsabilidad con el entorno, autocuidarnos mejor, también impotencia, pérdidas y deshumanización. Ese es el contexto de la deshumanización. Ahora sí vamos a entrar al aspecto fundamental. ¿Qué significa humanización para nosotros? ¿Sí? Esa es una reflexión que las dejo para que lo hagan, ¿sí? Vamos a continuar por el tiempo, porque sé que el tiempo está normado. Entonces, la humanización es un proceso complejo, demasiado complejo, en que, diríamos, consiste en hacer las cosas humanas de la vida y mejorar la calidad de vida y existencia de las personas. Tiene que ver con valores, con la búsqueda de la dignidad de las otras personas y por ende de uno mismo. Si nosotros buscamos la dignidad de los otros, a la larga también estamos fortaleciendo nuestra dignidad. Por otro lado, la humanización es conmoverse frente al dolor y por sobre todas las cosas buscar el bien frente al sufrimiento. Quiere decir, nuestra responsabilidad es buscar el bien y evitar el sufrimiento de las personas. Y la humanización comprende todas las dimensiones de las personas y del ser humano. Humanizar la atención y el cuidado es una actitud mental, afectiva y moral. Ahí entra el compromiso, que busca el bienestar del ser humano que requiere atención. ¿Sí? Esto nos debe conllevar a un cuestionamiento y replanteamiento de nuestras bases teóricas y prácticas que poseemos como profesionales de enfermería. Muchas veces nuestras bases teóricas y nuestras bases prácticas están arraigadas y fundamentadas en el siglo pasado, donde la atención
Y el cuidado significaba cosa diferente al siglo XXI. Ya estamos casi al cuarto del siglo XXI, ¿sí? Ya un cuarto del siglo XXI ya casi estamos. Entonces ya cambió. Prácticamente desde los años 90 empezaron a cambiar, 1990. Y ahorita estamos ya en el puro culmen de eso. Y eso quiere decir que en la actualidad la atención y el cuidado está centrado en la dignidad y los derechos de las personas, ¿sí? Y eso no tenemos que olvidarnos. Y replanteemos, no tengamos miedo, tratemos, animémonos, tratemos en conjunto hacer. La humanización prácticamente requiere una mirada global, integral y humana, de tal manera que lo que hemos dicho de las condiciones y las repercusiones que tiene la enfermedad y específicamente en este caso el COVID, entonces soy una persona con una enfermedad, ¿sí? Que realmente el profesional le pueda ofrecer ayuda, que le informe, ¿sí? Que se siente vulnerable, que hay que comprenderle su vulnerabilidad, porque también nosotros somos vulnerables, ¿sí? Respetarlo, te acepto y te respeto, ¿sí? Si siente incertidumbre, ¿sí? No soy un problema, nos dice ¿sí? La persona. Siento miedo. Entonces, si siente miedo, entonces lo acompañamos, lo estamos mirando a ellos, lo llamamos por su nombre para que no tenga miedo. Si está sufriendo realmente, pues lo escuchamos, ¿sí? Tenemos compasión de él o de ella, ¿sí? Entonces, son cosas que el humanizar nos exige que podamos hacer todo esto, porque definitivamente humanizar no significa solamente mejorar la atención, o mejorar la atención es digamos, la atención técnica y la atención humana que debe recibir. La tarea de humanizar el mundo compete a todos. Y la tarea de humanizar la asistencia sanitaria compete también a todos, instituciones públicas y privadas, profesionales, pacientes, familias, sociedad civil, instituciones formadoras que brinden conocimiento, habilidades y destrezas técnicas y humanas, ¿sí? E investigativas para brindar atención y cuidado integral. Todo esto requiere para poder humanizar. ¿Preguntas hasta ahí antes de llegar a conclusiones? ¿O voy a las conclusiones? Mejor a las conclusiones, colega Norma. Como conclusiones, lo más importante es recordar que el ser y objeto de atención y cuidado de enfermería es el mismo ser humano. No es una cosa, no es un paciente, no es una persona, es un ser humano en primer lugar. Luego, en segundo lugar, es una persona, ¿sí? Pero no es objeto. Lo más importante es ser, estar y saber qué hacer. Hay que evitar, ¿sí? Ser operarias prácticamente. La categoría que se da en el análisis es prácticamente ser operarias, ejecutar. Tenemos que ser esa esencia fundamental. Tenemos que saber qué estamos haciendo. Tenemos que saber que es una persona que está sufriendo, que es un ser humano, que realmente tiene una familia, ¿sí? Entonces, hay que evitar curar, ¿sí? Cuidarlos. Y el cuidar significa acompañamiento. Acompañamiento significa estar al lado de. Y ese lado de no significa física, sino también a la distancia. Por ejemplo, yo con las adultas mayores que trabajo, todos los días yo tengo acompañamiento de ellos, yo sé quién está enfermo, quién lo fue a visitar sus hijos. Yo estoy aquí en Perú y ellos están en Costa Rica porque estamos comunicadas y yo, diríamos, ya termina la visita, yo lo llamo y le pregunto. Entonces, estar pendiente de, ¿sí? Porque es una investigación humana lo que estoy haciendo.
Por otro lado, es brindar atención y cuidado integral, holístico e interdisciplinariamente. Se vuelve a repetir esto porque tenemos, ¿sí? Esta pandemia nos debe llevar a un compromiso de un cuidado integral, holístico e interdisciplinariamente, que trabajemos realmente en equipo donde la atención no sea fragmentada, donde la atención no sea despersonalizada. Ante todo lo conversado, a mí me surge una serie de interrogantes que les voy a plantear para que reflexionen, ¿sí? ¿Estamos brindando una atención y cuidado humanizado? Cada uno, pues yo creo que haga ese ejercicio de contestarnos, ¿sí? ¿Es posible dar una atención y cuidado humanizado? ¿Qué influye? ¿Qué aspectos o qué barreras tenemos que superar para brindarlo? ¿Sí? Por eso viene la tercera pregunta. ¿Qué necesitamos para que la atención y cuidado sea humanizado? ¿Sí? Y quiero dejarlos con este pensamiento construido a base de Bermejo, que es diríamos, el que habla muy bien de la humanización, el que es una autoridad en el tema de la humanización, donde dice, un o una profesional se humanizará realmente cuando sea un ser consciente, capaz de pensar y razonar, la capacidad pensante, reflexiva, ¿sí? Entonces, capaz de pensar y razonar, de dejarse llevar por ese sentimiento tan carente en que este ciclo es importante en la historia, la compasión, ¿sí? Yo termino con eso, escucho comentarios, aportes, preguntas, dudas. Gracias. Muchísimas gracias. Si tuviesen alguna pregunta, por favor. En el chat dice, creo que mientras más tecnología, menos humanismo, sobre todo ahora en esta pandemia, ya que se trabaja con mucho temor, más aún con el uso de los CPPs, son una gran barrera. Es el comentario que hace una colega. Sí, pero también diríamos tenemos que sacarle provecho a la tecnología. Ahora la tecnología, digamos, el problema es que no toda la sociedad tiene, diríamos, acceso a esa tecnología, pero sí, diríamos, estoy yo comunicando con gente en Italia y todo el trabajo que estamos haciendo con la gente de Italia prácticamente es por medio de la tecnología, no como una barrera, sino como un acercamiento para ellos, ¿no? Pero todos ellos tienen tablet, tienen televisión, tienen todo, y además tienen apps construidas por la universidad para poder mejorar su calidad de vida. Entonces es condiciones diferentes a las que tenemos nosotros aquí. Pero sí, un buen aporte de la colega, no colega. Dice, ¿cree usted que se puede... ¿Nati? Sí, sí, sí. Sí, efectivamente, dice, ¿cree usted que se puede hacer trabajo humanizado cuando hay sobrecarga de trabajo? Ahí está, por eso yo le decía, a nivel de sistema realmente hay un abuso. Definitivamente tenemos que organizarnos. Yo soy una persona de retos, ¿sí? Yo no me pongo límites, intento por todo lo medios, soy ser humano, también con cansancio, con agotamiento, como todos, ¿sí? Pero no me pongo, diríamos, barreras y por lo menos en las personas que siento que tienen mayor necesidad y que en ese momento, porque no sé, Dios me ha dado ese don de ser muy sensible y captar quién tiene mayor sensibilidad, entonces por lo menos a las personas, a una de las personas empiezo a darlo, porque yo comprendo que diríamos aquí no estamos con parámetros, diríamos
de una normativa bien clara, de una normativa cuánto me toca, diríamos, cuál es el número de personas con quienes tengo que trabajar, sino que tengo una sobrecarga de cosas, ¿sí? Por eso yo decía, el sistema también nos está dando las condiciones, no tiene las condiciones de los recursos para el trabajo. Pero sí, yo pienso que no nos pongamos límites y yo sí los exhorto en que por lo menos a los que más nos necesitan, ¿sí? No les estoy pidiendo a todos, porque es inhumanamente, pero sí, diríamos, a los que nos necesitan, debemos hacer ese esfuerzo, por lo menos. También dicen, ahora el profesional de enfermería está muy pendiente del celular cuando está en horas de trabajo. Sí, realmente ese es, hay, diríamos, una normativa en algunos de los países y en algunas instituciones donde el celular quedan confiscados diríamos, en un depósito donde todos los celulares quedan y en los espacios que se dan, ahí tienen opción, ¿sí? De poder trabajar. Lo he visto, no lo he visto en enfermería, porque o en salud no lo he visto, pero sí lo he visto y lo hemos trabajado cuando a mí me ha tocado trabajar con la gente de IBM, con la gente de Apple, diríamos, y así hay grandes transnacionales que hay en Costa Rica, yo les he visto que adoptan esa. Sí, realmente el profesional no toma conciencia de la responsabilidad que le compete, ¿sí? Porque su gran responsabilidad es el cuidado y le están trabajando y le están pagando por un trabajo. No está ella en horas diríamos, de descanso o de vacaciones, ¿no? Está recibiendo un sueldo y eso tenemos que ser conscientes. Y realmente el celular, sí, y las redes sociales inclusive, no están ni siquiera conectados con su familia, sino están viendo Facebook o la farándula, etcétera, etcétera. Realmente es una falta de responsabilidad, de compromiso con su vocación y sobre todo también es un mal ejemplo para la profesión. ¿Considera usted que la tecnología nos ha deshumanizado como enfermeras? Diríamos, la tecnología por tecnología no, es las personas que usan la tecnología, porque la tecnología es, diríamos, es todo un sistema, ¿sí? Pero ese sistema está, diríamos, monitoreado o está conducido o está manejado por el ser humano, ¿sí? En la tecnología, por la tecnología no. Es el uso que da la persona, el mal uso, porque, diríamos, todos usamos. Y diríamos, si no hay un límite, si no hay un control, definitivamente permite que ese ser humano se deshumanice. Pero no la tecnología deshumaniza al ser humano. Nosotros somos los seres humanos, somos los seres pensantes. Lo otro es un objeto como condición. Aquí, colega Norma, hay un comentario. Dice, estoy convencida que enfermería es sinónimo de humanismo. Esta pandemia nos hará más sensibles, empáticos, solidarios y demás valores que hemos dejado de lado. Es un buen comentario, definitivamente. Eso esperamos. Hay que sacar lecciones aprendidas, ¿sí? Realmente ponernos a pensar, digamos, de tantas personas que nos han dejado en esta oportunidad. Nosotros estamos siendo, si ya nos vamos al plano más espiritual, religioso, tenemos la bendición de no haber sido uno más de esa lista que han tenido que dejar este mundo. Estamos aquí es por algo, no estamos simplemente por esto, y espero realmente que sea ese gran compromiso de todos nosotros de apoyarnos, de ayudarnos y humanizar nuestro trabajo, porque nuestro trabajo es fundamental en el sistema de salud, pero no dejemos y no, diríamos, no demos una mala imagen de nuestro trabajo y de nuestro valor que tiene nuestro trabajo diríamos, por falta de compromiso de algunas compañeras. Tenemos que animarnos, tenemos que apoyarnos, tenemos que
no sé, constituirnos como los guardianes para que la atención y el cuidado nos caracterice como profesionales. ¿Alguna otra pregunta? También pueden levantar su manito. Dice, el rol de los entes formadores es fundamental en la humanización y su importancia en las futuras enfermeras que deben ser por vocación y convicción. Es un comentario. Diríamos, hay todo un análisis que se hace, muchas investigaciones, donde hay una crítica a veces que cuando la enfermería prácticamente se volvió universitaria, se perdió. Sí, no estoy yo muy de acuerdo con eso, en algunos aspectos sí, pero en otros aspectos no. Sí, pero la base de todo trabajo, diríamos, es un proceso. Si bien es cierto, la formación, las raíces de la formación es fundamental, pero también requiere del modelaje de nosotros los profesionales en el campo, porque si los estudiantes están yendo, diríamos, a las instituciones de salud donde ven a profesionales poco comprometidas con el celular, como muy bien lo describen ahí, constantemente pendiente del celular, donde hay un trato deshumanizado, entonces la formación no es teórica, es realmente tanto la teoría como no la experiencia, sino la vivencia que tiene, ¿sí? Entonces, por eso yo pienso que la formación no es teórica, práctica, práctica y teórica, ¿no? Entonces, lo que se llama una formación total, donde prácticamente no hay una diferenciación, ¿sí? Yo, dentro de la propuesta curricular que yo manejo, que trato, que todavía no hay ninguna universidad que lo asuma en plenitud, porque yo hice una propuesta curricular donde hay algunos contenidos que se dan en la teoría primero y luego se va a la práctica, como por ejemplo, vamos a poner la cosa muy simple, poner un inyectable. No vamos a ir a la práctica, ponerle inyectable y después hacer la teoría, ¿sí? Esa es en la misma práctica, hacer la teoría tampoco. Primero hay que tener bien la teoría para luego ir a la práctica, pero hay temáticas que tiene que uno ir a la práctica para ahí hacer la teoría o después hacer la teoría. Entonces no hay contenidos que primero esto y después lo otro, no. Es por eso lo que yo propongo es un currículo flexible totalmente, digamos, pero con una explicación curricular fuerte, porque, diríamos, no todo es igual. Siempre tiene sus peculiaridades, cada temática, cada nivel tiene una complejidad grande. Pero sí, diríamos, la formación tiene que ser una formación humanística como centro, pero no solamente en la forma declarativa, sino en los hechos. Realmente, ¿qué estamos entendiendo como institución? ¿Sí? El humanismo, diríamos, como filosofía, o es el humanismo como modernismo, ¿sí? Entonces tiene que estar muy bien cimentado esa parte, ¿sí? Porque eso será el futuro. Bien, aquí también tenemos otro comentario. Dice, el cambio de actitud y sobre todo de conducta debe darse en el ser humano si queremos ayudar a recuperar al paciente. Esto lo comparte el líder, el jefe o las autoridades. ¿Qué podemos hacer ante esta situación? Diríamos, todos sabemos que las conductas, ¿sí? Las conductas son aprendidas. Se aprende muy rápido, pero es muy difícil sacar de raíz a una conducta, porque realmente está muy enraizada en la cultura, ¿sí? Y diríamos, la conducta, yo no trabajaría con conductas, más bien yo trabajaría más con comportamiento, más que conductas, ¿sí? Y más que con comportamiento, con acciones, ¿sí? Entonces, acciones realmente que conlleve a una humanización
diríamos, de una transformación personal primero, porque no podemos, si partimos del proverbio, que nadie da lo que no tiene. Primero, uno tiene que realmente humanizarse, ¿sí? Sentirse totalmente, plenamente humano, con fibra humana, ¿sí? Para que pueda humanizar a los otros, porque a los otros se hace por medio de modelaje, y ese modelaje se da por las neuronas espejo. Todos nosotros, ya está demostrado, Pauset, el español, él nos habló tanto de las neuronas espejo. Nosotros prácticamente tenemos comportamientos y tenemos específicamente conductas gracias a las neuronas espejo que hemos copiado. Somos como una fotocopiadora ¿sí? de los modelajes de las otras personas para nuestra vida y para nuestro ejercicio profesional, ¿no? Entonces, diríamos, las conductas realmente requieren de un gran esfuerzo, de un gran acompañamiento y de un gran soporte, porque no solamente acompañamiento, sino soporte. Y el soporte a veces pasa, cuando son conductas, con la estimulación: lo lograste, lo hiciste muy bien, vas muy bien. Son palabras de aliento que uno le va ayudando a las personas, ¿no? Pero por supuesto es toda una nueva cultura que se tiene que gestar, que se tiene que fomentar. Y eso tiene que estar dado, diríamos, no solamente por decir por la jefa de enfermeras, sino por la institución en general, ¿sí? Para que se pueda tener sostenibilidad. Pero sí, yo creo que, diríamos, si hay pero también yo creo que si hay un grupo de personas realmente que lo fomenta y que lo van contagiando, también se puede dar un cambio, ¿no? Pero sí se requiere mucho buena voluntad y compromiso. Lo creo, lo creo. Patricia Paredes nos dice agradecer infinitamente por su brillante exposición y por hacernos pensar nuevamente que debemos tratar nuestros pacientes como quisiéramos que nos traten, y el exceso de trabajo no justifica la deshumanización. Muchas gracias. Gracias más bien a ella, una buena reflexión, y yo creo que un buen, por lo menos en pensamiento, y me imagino que en acción, un buen inicio de esa transformación que requerimos. Realmente una gran oportunidad para transformar nuestro quehacer, hacerlo brillar como en el tiempo cuando se creó nuestra profesión, nuestra amada profesión, que siempre digo yo, porque realmente la debemos amar, el ser enfermeras, ¿sí? Porque ser enfermera significa tener la fibra humana, porque estamos con la persona doliente. Así fue su origen y así va a tener que ser su finalidad de todos los tiempos de nuestra profesión. Estar ahí con el que más sufre, con la persona que diríamos que más nos necesita. Bien, Magíster Norma, a nombre del Departamento de Enfermería del Hospital Regional Honorio Delgado, agradecerle por la brillante exposición.